Hace algún tiempo, un hombre parte desde su finca, el lugar donde vivía, hacia el hospital, producto de que estaba experimentando en su cuerpo una intoxicación. Tanto los médicos como él estaban muy preocupados porque esto no mejoraba y tras la supervisión de ellos solía empeorar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Un médico descubre que este hombre se está aplicando una sustancia en sus piernas para las picaduras de mosquito. Cuando se acerca y le pregunta qué es lo que se está aplicando, este hombre le dice: es un pesticida que yo utilizo para las plagas en el lugar donde yo trabajo. Este hombre tal vez creía que el problema de su intoxicación era algo externo, pero era algo muy cercano, era él mismo. En el estudio que tenemos hoy sobre el libro de Gálatas en la Biblia, vamos a mirar cómo no caer en el error de nosotros mismos hacernos daño y por el contrario, encontrar en Jesús el camino para la vida que Dios le agrada. Así que no se levante porque ya empezamos. En nuestra serie de Gálatas, Peligros del lado oscuro, hemos podido hablar acerca de un tema que es recurrente en este libro, que nos profundiza acerca de tener cuidado con los falsos maestros, falsas enseñanzas, pero sobre todo cosas que distorsionan mi imagen acerca de Dios y que me pueden apartar de Dios sin darme cuenta. En el capítulo 5 de Gálatas vamos a hablar acerca de algo en particular que nos muestra el apóstol Pablo, y es un contraste que existe entre la naturaleza pecaminosa y el vivir por medio del Espíritu. ¿Pero qué es esto de la naturaleza pecaminosa? En algunas traducciones aparece como la carne. ¿Han escuchado esto de la carne? Bueno, la naturaleza pecaminosa es una intención, algo que existe dentro del hombre, que hace parte de su naturaleza y que lo impulsa a hacer lo que está mal. Esto está en toda la humanidad y habita en ella desde el principio. Por eso, inclusive, desde los niños pequeños, no hay necesidad de enseñarles a ser malos. Ellos ya tienen algún tipo de comportamiento que refleja que son movidos por esa naturaleza. Envidias, algunos pelean, otros dicen mentiras. Esto no era necesario enseñarle a los niños porque en la humanidad el hombre tiende hacia lo que está mal. Ese enemigo es el que hace que uno termine cometiendo las cosas que le desagradan a Dios, que lo hacen a uno pecar, que termine uno diciendo mentiras, que haga lo que no le agrada a Dios. Esto lo hace ese impulso que hay entre el hombre, que lo denomina la palabra de Dios, la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza tiene dos características principales, pero una de ellas es que lleva al hombre a la destrucción, tanto en esta vida como en una vida futura cuando parta de este cuerpo. No podrá tener una relación profunda con Dios, fruto que esa naturaleza lo va a llevar al pecado y ese pecado lo conduce a una muerte espiritual en este instante, en esta vida y en la vida venidera. Me gustaría que miráramos un versículo que habla acerca de estas obras que hay en la naturaleza pecaminosa para entenderlas un poco más. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es bastante marcado el contraste que existe entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Estas dos cosas no son compatibles. El que vive por la naturaleza pecaminosa no puede heredar las cosas de Dios. Es duro poderse enfrentar a la idea de que esto vive dentro de nosotros. Cuando nosotros hemos sido lastimados profundamente por alguien, porque alguna persona abusó de nosotros, nos hirió, nos lastimó de alguna manera muy fuerte, es fruto de que esa naturaleza hizo su efecto en él. Cuando tú lastimaste o has lastimado a alguien, lo heriste, peleaste con él, lo odiaste, es fruto de que esa naturaleza está haciendo el efecto en ti. Cuando tú miras el mundo, la distorsión y la corrupción que existe en el mundo y dices dentro de sí: ¿por qué hay tanta maldad? Odio todas esas cosas tan malas y tan oscuras que existen en el mundo, que pasan con los niños, gente que daña a otras personas. Y después tener que identificar que esa misma oscuridad también habita en ti, es algo duro, es algo tremendo. Pero es precisamente lo que Jesucristo quiere solucionar y que hoy vamos a hablar. Una característica de esta naturaleza pecaminosa no solamente es que nos condena, nos daña y nos destruye como personas, como humanos, sino que también
es algo que yo no voy a poder solucionar por mis propias fuerzas. Por más de que te esfuerces por intentar cambiar esta naturaleza para que se vuelva mejor, ella no va a cambiar. Ella va a seguir estando fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de las religiones? ¿Han visto cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas personas tratando de arreglar este problema? Bueno, las religiones en un gran porcentaje tienen esta intención, resolver el problema de la naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben algo? A través del esfuerzo del hombre por hacerlo, jamás se podrá lograr. Solo terminará en religiosidad, en legalismos y nuevamente en el pecado. Así que la solución debe provenir de algo totalmente diferente. Y ese algo es Dios. Ya no es algo, es alguien, es Dios mismo. ¿Por qué? ¿Sabían algo? Jesucristo es la única persona que habitó la tierra que no tenía naturaleza pecaminosa. Jesucristo no tenía una intención en su corazón de pecar. Nunca hubo algo en él, había algo especial en él. A él lo movía el Espíritu de Dios, a él lo movían las buenas intenciones. Sin embargo, él es tentado en todo igual que nosotros, simplemente que él nunca pecó. Esto le permite ser como esa cura, ese antídoto hacia ese enemigo de la naturaleza pecaminosa que nos hiere. ¿Cuál es la respuesta de Dios para resolver esto? Es su amor. Dios mismo nos ama. Y la respuesta para resolver el problema de la naturaleza pecaminosa es el amor de Dios en la cruz. Jesucristo mismo viene y dice, a través de mi amor yo los voy a restaurar. Pero este amor se ve manifestado en la cruz. Cuando Jesucristo viene y muere en la cruz, toma un lugar que me pertenecía a mí. Recuerden, los de la naturaleza pecaminosa somos nosotros, los que hemos pecado somos nosotros. Así que Jesucristo ocupa el lugar mío en la cruz. Y al morir por mí en la cruz, gana algo que es el perdón de los pecados y la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios, que es el que me da el poder para estar por encima de la naturaleza pecaminosa. ¿Entienden esto acerca del amor? Jesucristo vio el dolor de nosotros. Conocía cuánto nos habíamos herido nosotros por causa de esa naturaleza. Sabe cómo el mundo está trastornado y dañado a causa de esa naturaleza. Y Él propone la solución entregándose a sí mismo como una ofrenda para que a través de ese sacrificio yo pueda recibir perdón de pecados y la posibilidad de vivir una vida en la que la naturaleza pecaminosa no tenga poder sobre mí. Ese es el regalo maravilloso de Dios y es su Espíritu. Por eso las personas que aman a Dios ponen su fe en Él, reciben el Espíritu. Las personas que aman a Jesús ponen su fe en Él y reciben el Espíritu de Dios, que es el que les da el poder para vivir una vida en la que la naturaleza pecaminosa no tiene poder. Miremos dos cosas importantes acerca del fruto del Espíritu, de lo que el Espíritu da. Y la primera cosa que el Espíritu da es su fruto. Observemos esto del fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay leyes que condenen estas cosas. En contraste con las obras de la carne, el fruto del Espíritu es algo muy diferente a lo que nosotros vemos en la humanidad, en nuestra naturaleza como humanos. El amor, el gozo y la paz no son los mismos que se ven allá afuera. Cuando tú ves un amor conforme a la naturaleza pecaminosa, ves un amor con condiciones. Cuando tú ves una paz allá afuera, está condicionada al bienestar económico. Cuando tú ves el gozo allá afuera, está condicionada a pequeños placeres momentáneos. Sin embargo, en el Espíritu, el gozo, la paz y el amor no dependen de agentes externos, porque aún a pesar de las tormentas vendrá la paz, aún a pesar de las cosas difíciles, las personas mantienen ese gozo que es gigante en Dios. Aún a pesar de las muchas circunstancias, el amor en Dios es para siempre. Este fruto es el que viene producto de cuando tú pones tu mirada en Jesucristo. Viene el Espíritu y tú escuchas al Espíritu y el Espíritu te hará vencer estas obras que ocurren solamente en la carne. Así que quiero que leamos un versículo para que entendamos algo muy importante entre lo que hace el Espíritu con respecto a las obras de la carne. En el versículo 16 de Gálatas 5 dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hay un principio muy importante y es que cuando vivimos escuchando al Espíritu es como si abriéramos una puerta,
Pero inmediatamente que abrimos la puerta en la que escuchamos al Espíritu, la puerta de la naturaleza pecaminosa se cierra. Es contraria. Cuando abrimos la puerta del Espíritu, la naturaleza pecaminosa pierde su poder. Cuando una persona está concentrada en oír al Espíritu, ya no hay poder de la naturaleza pecaminosa sobre él. Y lo mismo ocurre al contrario. Cuando la persona deja y empieza a oír las cosas de la naturaleza pecaminosa, no puede vivir una vida en el Espíritu. Lo que Dios me da al creer en Él es la oportunidad de tener al mismo Señor dentro de mí, de tener una experiencia en la que yo puedo tener una relación profunda con Dios a través del Espíritu. Yo puedo escuchar al Espíritu y es cuando escucho al Espíritu que tengo el poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Una de las cosas que viene producto de tener ese fruto del Espíritu es que el Espíritu me va a permitir parecerme cada vez más a Jesús. Por eso las personas que abren la puerta del Espíritu y cierran la puerta de la naturaleza pecaminosa pueden parecerse más a Jesús. En estas personas que escuchan al Espíritu es donde se ven estas personas que son capaces de poner una mejilla cuando los golpean en la otra. Estas personas que cuando los tratan mal, siempre tratan bien. Estas personas que siempre procuran hacer el bien a los demás. Estas personas que perdonan. El perdón, el amor, la misericordia, el obrar como Cristo es algo que es producto y fruto del Espíritu de Dios. Por esto, el fruto del Espíritu hace algo en mí y es que cada vez me hace parecerme más a Cristo. Lo que quería Pablo en Gálatas era que nosotros pudiéramos experimentar lo que el fruto del Espíritu tiene para nosotros. Por eso hay un último versículo que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos por el Espíritu, para que así, junto con el Espíritu, tengamos perdón de pecados y vida eterna. Podemos tener eso es fruto del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu está en mí, yo ya no tengo ningún tipo de condenación. De manera práctica yo podría pensar, bueno, pero ¿cómo hago esto? Bueno, esto es una escalera. Cuando yo no conozco a Jesucristo, yo no voy a poder amarlo. Si yo no lo amo, no voy a poder depositar mi fe en Él, y si no deposito mi fe en Él, no puedo recibir su Espíritu. Quiero recibir su Espíritu para poder tener perdón y poder tener poder sobre la naturaleza pecaminosa, pues es necesario que antes yo ponga mi fe en Él. Pero para poner mi fe en Él, primero tengo que conocerlo. Entonces, de manera práctica, para poder conocer a Jesucristo, tengo que hacer de la palabra de Dios mi alimento todos los días. Una manera práctica de poner al Espíritu como lo más importante y poder escuchar al Espíritu para que el Espíritu me haga vivir conforme a la voluntad de Dios, es tener las palabras de Jesucristo como si fueran mías. Es buscar en la palabra, no cualquier cosa, no mi voluntad, buscar a Jesús en la palabra y mirar qué es lo que dice Él acerca de la vida eterna, qué es lo que dice Él acerca de mi vida en la actualidad, qué es lo que dice Él acerca de mis relaciones, qué es lo que dice Jesucristo acerca del trabajo, de mis hijos, de mi familia, qué es lo que dice Él acerca del propósito de mi vida. Estudiando la palabra voy a tener una conexión directa con el Espíritu de Dios. Hemos terminado este tema de Gálatas, de esta parte cortica que tenemos de este capítulo. Sin embargo, esto sigue poniéndose emocionante. Nos gustaría poder compartir más cosas con ustedes y hablar de esto a profundidad. Así que si puedes, estás en Bucaramanga, nos gustaría que te reunieras con nosotros. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos y estaríamos dispuestos a recibirte. Te estamos realmente alistando y preparando todas las cosas para que te sientas en casa. Así que nos vemos en el próximo video y esto fue Gálatas, Peligros del lado oscuro.